Hola, hola a todos. Vamos a esperar a que se conecte Marco, el doctor Carvajal. Em, Vamos a ver si lo puedo invitar. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por conectarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal? Muchos nombres conocidos ahí. Hola. Hola Rafa, buenas noches, ¿qué tal se me escucha? Bien, todo bien. ¿Tú me escuchas bien también? ¿Te escucho bien? ¿Cómo estamos de señal? Hay que chequear todo eso porque en algunos otros lives la Sí. señal me ha saboteado. Sí, yo igual, yo igual. Yo te veo bien. Cortó un poquito. Por ahí una pequeña cortada. Sí, 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 sí. Ya te cortaste, ya te cortaste. A ver, estoy con 5G, todas las rayas al tope. Vamos a ver qué tal nos va, qué tal nos va. A veces se da un poquito la señal, pero... Bueno, buenas noches, contento, feliz. Este live he sentido que ha suscitado muchas preguntas, mucho movimiento, ha habido preguntas de a qué hora lo íbamos a pasar, incluso de Nueva York, de otros sitios. Me ha motivado este live. Creo que Internacional. es un tema picante, creo, ¿no? Lo del Sí, gluten. definitivamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Esperemos mientras se van uniendo. Vamos saludando. Mario, Bien, todo bien. Ana Rodríguez, gracias por estar. A ver quién está por ahí. Los He visto varios nombres conocidos ahí. Eric Tri, Eric, gran triatleta, gracias por estar y acompañarnos. Un abrazo, saludos. No sé si estás en Argentina, estás por aquí. Ahí desde Pachacamac también están conectándose. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo. Mientras nada, vamos conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Gusto vernos por aquí nuevamente en los Bien, lives. todo bien. Todo bien con este tema, como dices tú, bastante esperado. Creo que ha habido bastante expectativa y es algo que nos preguntan todos los días y que probablemente no nos vayan a dejar de preguntar. Exacto, ¿no? Y el título es muy sugerente, ¿no? Porque al final creo que tú me comentaste, oye, van a hablar la verdad del gluten. Sí, Coméntame, ¿qué te han dicho? Porque tú me llegaste con esa noticia. o ¿Cómo sea, que la verdad? la verdad, para empezar, de cajón decir que no somos dueños absolutos de la verdad, eso sí, es importante recalcar. Es un título atractivo, pero acá tampoco estamos escribiendo nada en piedra. La ciencia es Sí, algo que cambia constantemente. eso, ¿no? La verdad simplemente es compartir lo que conocemos hasta el momento, ¿no? Lo que hemos aprendido en lo que va evolucionando la ciencia, ¿no? A ver, hace muchos siglos la verdad es que la Tierra era plana, esa era la verdad, ¿no? Y conforme la ciencia y la experiencia nos dijo que no era plana, era redonda, pues eso cambió, ¿no? Y la verdad ahora es que la Tierra es redonda. Antes la verdad decía que la Tierra era el centro del universo. Conforme la tecnología avanzó, nos dimos cuenta pues que la Tierra no es el centro del universo es mucho más grande, ¿no? Antes se hablaba de la generación espontánea de las enfermedades, ¿no? Veíamos pues que una persona, o de la degradación de la materia, ¿no? Veíamos que la carne pues se putrefactaba y pensábamos que era una
generación espontánea de esa situación, pero hoy sabemos que pues existen bacterias que generan ese proceso de putrefacción o fermentación o lo que sea. Entonces, la verdad simplemente es un momento específico donde con el conocimiento que hemos adquirido hasta este momento, pues podemos decir que esta es la verdad. Mañana aparece que existe pues un virión dentro del gluten que es capaz de dañar tales estructuras y el problema ya no es la gliadina ni lo que vamos a conversar ahora, sino pues va a cambiar la verdad, ¿no? Entonces, como Sí. bien dices, nosotros no somos dueños de la verdad, simplemente queremos compartir la verdad que hoy tenemos con lo que estamos aprendiendo, viendo y tratando a nuestros pacientes, ¿no? Así que pongamos paños fríos, bajemos un poco el ego, ¿no? Y simplemente somos un poco compartimos información que día a día conversamos, ¿no? Entonces, esa es la verdad del gluten hasta hoy, 27 de febrero, siendo hoy las, ¿qué hora es? No veo bien, 8:38. 8:38, ¿no? Del 2023. Esto es cambiante, la ciencia es así. Así que nada, el título es La verdad del gluten. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el gluten? Bueno, nada, empecemos, ¿no? Yo creo que ya tenemos un buen número de participantes que están esperando esta información. Igual esto va a quedar guardado, ¿no? Para que lo vean con tranquilidad en algún Ujú. momento. Pero empecemos, ¿no? Definiendo qué es el gluten. Ya definimos qué es la verdad, no somos dueños de la verdad, simplemente vamos a compartir. Ahora definamos qué es el gluten, ¿no? Y en realidad el gluten es una glicoproteína, que significa que es una proteína unida a un carbohidrato, ¿no? Pero básicamente saquemos a la glico y quedémonos como una proteína. El gluten es una proteína. Y es un concepto interesante conversar porque al final todos pensamos que el gluten, pan, fideos, y lo asociamos como carbohidrato. Pero en realidad el gluten es una parte de toda esa estructura que es la proteína del trigo, ¿no? No sé si con eso es suficiente, quieres ampliar, yo creo que La definir que es una proteína proteína del del trigo. trigo, que están presentes en algunos granos, en el trigo, el centeno, en la cebada y de trazas de algunos productos, también como por ejemplo la avena, algunos granos que suelen contener, pero principalmente en el trigo, el centeno y la cebada. En realidad es una proteína entonces que está en los granos, ¿no? Pero el gluten del trigo es diferente a la de la cebada y es diferente al de otro. Igual tienen ciertas características, pero tengamos que entender de que hoy nos vamos a dedicar un poquito al del trigo, creo, ¿no? Para comenzar Sí. a separar Sí, y la porque el paja trigo es del trigo. un grano especial, es particular, porque a veces también hay reacciones, hay un espectro de reacciones adversas al gluten o al trigo, porque justamente como son alimentos complejos, a veces el sistema inmunológico, así como el gluten, que es una proteína, reacciona a ciertas proteínas que están en ciertos granos, y el trigo particularmente es uno de los que más reacciones alérgicas o no alérgicas, pero sí que involucran al sistema inmunológico, genera, ¿no? Y hoy vamos a conversar de las causas de por qué ese gluten hoy se ha vuelto tan famoso y tan controversial, ¿no? Si eres celíaco, si eres Ujú, intolerante, si eres alérgico, me cae bien, me cae mal, lo debo quitar, no lo debo quitar, ujú, es bueno, es malo, ¿no? ujú. Ahí definamos eso, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Creo que ahí tenemos un concepto en el instituto que manejamos entre todos, ¿no? Ahí te lo dejo a ti. ¿Es bueno o es malo? Mira, eso lo que intentamos en realidad no es catalogar los alimentos, porque al final esos son también, son alimentos, y no nos gusta ponerle ninguna connotación No somos negativa. jueces, ¿no? No somos jueces como para juzgar a nadie ni a ningún alimento, ¿no? Exacto. Entonces, sí es importante decir que no es como, uy, este alimento es malo, simplemente recalcamos mucho que sí solemos retirar el gluten en las etapas iniciales por diversas razones,
pero que puede o no ser, aparte del gluten, cualquiera de los alimentos que vayamos a retirar, que no quiere decir que sean el demonio y que tengas que erradicarlos al 1000% de tu vida. En algunos casos, como la celiaquía, el gluten sí, porque hasta pedacitos pueden generar reacciones, pero en general sí, importante no bueno ni malo, ¿no? Exacto, es parte un poco de esto que nos ofrece la naturaleza como variedad y da una posibilidad de como un alimento, pero hay un problema ahí que ahora vamos a conversar, ¿no? Entonces, el gluten es una proteína. Quedemos con Ujú. ello. Es la proteína principal del trigo, ¿no? Y es uno de los primeros alimentos ultraprocesados, ¿no? Es decir, hace 10.000 años el hombre conquistó la agricultura y en esa conquista de la agricultura, pues uno de los primeros granos que cultivó es el grano del trigo, ¿no? Que es un trigo diferente al que tenemos hoy, ¿no? Y ahí hay unas cosas interesantes porque dentro del trigo está esta proteína, el gluten, que tiene dos componentes importantes que se llaman gliadina y glutenina, ¿no? Y estas dos proteínas tienen características que son muy útiles para la industria alimentaria, ¿no? Ahí creo que tú sabes más que yo qué o por qué se utilizan estas proteínas en los alimentos, porque al final lo miramos en el pan o en los fideos, pero sabemos que hoy Ujú. la industria lo puede poner en cosas insospechadas, ¿no? ¿Por qué lo utiliza? Sí, Eh, eh, en general, o sea, alimentos que contengan gluten o la harina de trigo se utiliza en muchos procesos y muchos alimentos que a veces no nos damos ni cuenta. Incluso a veces hay alimentos por ahí que les ponen gluten para mejorar su textura, eh, porque así como el pan con gluten es más esponjoso y un poquito más flexible, eso es una de las razones por las cuales también está tan preciado el gluten en la industria alimentaria. Pero también hay alimentos que les ponen cosas como harina de trigo para abaratar costos. Por ejemplo, el caso del sillao, la salsa de soya, normalmente no se utiliza nada más que la soya y sal, pero le ponen harina de trigo a los baratos para hacer la fermentación mucho más rápida, o cosas como salsas para mejorar texturas, le ponen harina como aglutinante, como espesante, entonces sí, está escondidillo ahí en un montón de alimentos que no nos damos cuenta. en realidad, yo ampliaría que es más fácil descifrar qué alimentos tienen gluten cuando los definimos como procesados, ¿no? Es difícil que un procesado no tenga gluten. ¿Es verdad? Pues miénteme si estoy exagerando. Es difícil que un procesado no tenga gluten, sí, es cierto. Es cierto, justamente por eso, es una fuente de carbohidratos barata y un aglutinante barato, un aditivo barato en general, entonces sí es difícil encontrar Exacto, alimentos. y le da volumen, ¿no? Entonces, obviamente, pues, a ver, yo le digo a mis pacientes, ¿no? Si tú vas por un pan de este tamaño, pues pagas un sol, ¿no? Pero si el pan es de este tamaño, te provoca y pagas cinco. Al Ujú. final, la cantidad de masa es la misma, la diferencia es el volumen, ¿no? Entonces, Sí. el gluten tiene la capacidad de generar volumen, de generar aglutinación, de que sea compacto, esponjoso y todo lo que nos han enseñado que nos guste, ¿no? Todo este tiempo. Entonces, por eso es Correcto. tan preciado en la industria y como les digo, es más fácil, ¿no? Definir que el gluten está en todos los procesados que buscar un procesado que no tenga gluten. Entonces, una Ujú, manera, y vamos adelantando, de evitar el gluten es, obviamente, lo que es evidente, pero evitar los procesados, ¿no? Así de sencillo. ujú. Exactamente. Y ahí, algo también importante es qué productos, cuando hacemos la transición que no tienen gluten, muchas personas se van igualmente a los procesados sin gluten, porque hoy en día la vida moderna, la industria es muy buena para catch up a todas las nuevas tendencias. Entonces, hay muchísimos alimentos procesados ahora que los venden en tiendas naturistas y como una mejor versión, cuando no necesariamente es
es el caso, ¿no? Entonces, ahí también hay que ser un poco juiciosos y siempre leer las etiquetas. Yo siempre les explico de manera súper fácil a mis pacientes como, si tú le das la vuelta y tú lees los ingredientes y ves varios nombres que no reconoces, un montón de códigos y esas cositas, probablemente no sea la mejor opción y yo lo volvería a dejar. Eso. Ahí, como para interactuar con la gente, más 82 te pregunta, Rafa, ese es para ti. ¿Los chifles tienen gluten? No, no Esa tienen pregunta es gluten porque, desde Piura, seguro. seguro. No tienen gluten porque los chifles vienen del plátano. El plátano es una fruta, no tienen gluten. Podrían, quién sabe, contener trazas de gluten. Yo no lo sé si es que, por ejemplo, lo fríen en algún lugar donde frían otras cosas que tengan gluten o lo empaqueten por ahí, pero por ahora podemos decir que yo sepa no tienen gluten. Ok, entonces el gluten es una proteína básicamente que tienen los granos. El gluten importante que nos interesa es el gluten de la harina de trigo, que es uno de los primeros ultraprocesados que desarrolló la humanidad. El gluten está evidente en el pan, en los fideos, que son de harina de trigo, pasteles, tortas y todos postres, y además está metido, escondido en cosas tan insospechadas como los alimentos que son industrializados o ultraprocesados. Imagínate que el gluten también está metido dentro de pastillas y medicamentos. Me ha tocado a mí, pues, personas que tomaron una pastilla y uno asocia que el efecto adverso es por el medicamento. Pero el tipo de reacción que tiene es totalmente diferente y cuando ves los excipientes, incluso en los medicamentos hay gluten. Entonces el gluten es súper utilizado y en realidad lo que tenemos que entender es que inunda más nuestro mundo que lo que nosotros podemos procesar, ¿no? Entonces ahí ya entremos a hablar un poquito de por qué el gluten nos cae mal ahora y por qué hay más gente que el gluten de alguna manera les cae mal, ¿no? Ujú. Sí, hay varias razones por las cuales nosotros sí optamos por retirar el gluten en las primeras fases de la dieta antiinflamatoria. Y es por la habilidad, bueno, no sé si decir la habilidad, pero la característica del gluten de activar nuestra respuesta inmunológica de sustancias inflamatorias a nivel gastrointestinal. Entonces, ahí tú puedes ahondar un poquito más. eh, Claro que sí. A ver, vamos por partes, ¿sí? Y hazme hincapié para ir poquito a poquito, porque al final lo que nos interesa es que todos los que nos están ahorita escuchando se entiendan. Ujú, Entonces, el gluten per se no nos debería inflamar ni hacer daño, ¿no? Tenemos que entender de que el intestino es una barrera impermeable, o sea, semi-impermeable, ¿no? Porque permite el pasaje de las cosas que nos hacen daño, perdón, que nos hacen bien. Y las cosas que nos hacen daño no la debe dejar pasar, ¿no? Entonces es un concepto importante. Si mi intestino y mi microbiota están bien, ¿no? Así yo tenga los genes, los HL, etcétera, etcétera, que me dicen que podría tener enfermedad celíaca, si mi barrera intestinal y mi microbiota está bien, yo nunca voy a ser celíaco. Ojo, quiero partir por eso, ¿no? O sea, pasan algunas cosas que tenemos que entender. Primero, esta proteína es de difícil digestibilidad. ¿Qué significa? Que sus enlaces no son fáciles de romper para el ser humano, ¿no? Nosotros no tenemos las enzimas para degradar el gluten, sobre todo cuando nos excedemos en la cantidad, ¿no? Es como que tenemos un límite de procesar, ¿no? Es como cuando tú estás en el trabajo, ¿no? ¿Cuántos pacientes puedes atender al día? Pues tengo mi límite que son 8 o que son 6. No puedo más, porque no hay más horas en el día, porque obviamente no tengo esa capacidad. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un límite para digerir ciertas proteínas, ¿no? Otro live será caseína, que es una proteína de vaca, difícil de digestión, pero en este caso estamos hablando del gluten. Entonces, nosotros tenemos una capacidad limitada de digerir gluten, ¿no? Entonces, el primer concepto, por ejemplo, que ahora vamos a hablar, es de que si nosotros comemos un trigo actualmente o la harina de trigo, hoy por hoy tiene 3 veces más gluten que la harina que se consumía en Roma, ¿no? ¿No? Antes,
la harina de trigo tenía 4% de gluten, hoy por hoy tiene 12% de gluten, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. La cantidad de gluten que hoy por hoy tiene el trigo moderno, que vamos a hablar de eso, que se llama trigo enano, ¿no? Que salvó al mundo, ojo, no es malo ni bueno, tiene mayor cantidad de gluten. Entonces, desde ahí ya estamos ingiriendo. Si yo comí un pan en Roma hace más de 2000 años, tenía mucho menos gluten que lo que tiene ahora. Entonces, ya desde ahí estamos viendo que hay una diferencia de la cantidad de gluten que consumo, ¿correcto? Entonces, si yo no puedo procesar esa cantidad de gluten, esas proteínas caen hacia el sistema donde caen todas las cosas que no podemos procesar, que se llama colon. Y esas proteínas alimentan a unas bacterias que tú conoces. ¿Cuáles son, Rafa? Tú sabes, diles a Proteolítica. todos. Con esas bacterias proteolíticas, no se llaman proteolíticas porque tienen la capacidad de destruir proteínas. Entonces reciben la proteína del gluten y parten algunas otras no, pero van a generar sustancias, ¿no? Que van a dañar y van a activar los sistemas inflamatorios en el intestino. Entonces, hay una parte de este sistema que antes no conocíamos, que ahora entendemos que son estas bacterias proteolíticas, ¿no? Que esos son el real problema, en la cual si nosotros consumimos más gluten del debido o más proteínas que no podemos digerir, alimentan a estas bacterias y estas bacterias son las que activan los sistemas inflamatorios, ¿no? Entonces el primer problema es que el gluten no lo podemos digerir bien y que estamos comiendo en exceso solo mirando el pan, ¿no? Pero si a eso le sumamos que todos los alimentos tienen gluten y que estamos comiendo menor cantidad de fibra vegetal, porque eso es lo que es la dieta moderna, y a eso le sumamos que existe una disminución de la variedad y la calidad de la microbiota actualmente en nuestro sistema digestivo, tenemos la bomba perfecta, en la cual le tiramos, digamos, la culpa al gluten nada más, pero hay toda una situación que hace de que las personas diverjan, ¿no? A mí me cae más o menos bien, a mí me cae más o menos mal, a mí peor, a mí mejor. Entonces, ahí está el dilema, ¿no? En esta situación en la cual existen varios cofactores que hacen que en esta circunstancia, pues comiencen a activarse los sistemas inflamatorios en el intestino. Entonces, proteína que no podemos digerir, proteína que ahora tiene más cantidad de gluten, proteína que ahora consumimos más, ¿no? Proteína que ahora alimenta una microbiota deficiente porque en los últimos años hemos perdido esa variedad y va a activar sistemas inflamatorios en diferentes vías que nos van a informar que somos celíacos, si es que tenemos la predisposición genética, que somos intolerantes, que somos alérgicos, pero al final son diferentes formas de expresarse frente a la misma situación, ¿no? Entonces, no sé si se entiende, pero ojalá que sí. Pero ese es el problema, esa es la verdad del gluten, Ujú. ¿no? ¿Y Sí, por qué es y algo también que ayuda, importante también recalcar con el tema del trigo es que este, sí es un grano que igual genera mucha distensión abdominal, en general en personas que incluso no son sensibles, porque también al final es un alimento que es un matrix complejo de cosas y también tiene algo que se llaman fructanos, que es un FODMAP o un carbohidrato altamente fermentable por la microbiota, que llega también intacto al colon junto con el gluten y hace que también absorba un poco más de agua y genera un poco más de distensión abdominal, mayor cantidad de gases. Entonces, si a eso le sumas el tema del gluten, cuando le quitamos el trigo a muchas personas, mejoran sus síntomas digestivos un montón. Claro que sí, en general, ¿no? Todo el mundo mejora porque en realidad la dieta estándar tiene mucha cantidad de gluten. Entonces, ese es el real problema, el exceso, no hay un equilibrio, ¿no? Uh -huh. Sobre una microbiota que ha sido dañada por el tiempo, por diferentes factores, ¿no? El uso de Uh -huh. antibióticos, el uso de glifosato, el uso de sustancias en la agricultura, Uh ¿no? -huh. Los nacimientos por cesárea. Entonces, una serie de factores que hacen de que hoy por hoy la microbiota intestinal del ser humano esté tan en decadencia,
¿no? Que hace que este sistema pues, se haga cada vez más evidente y más notorio, incapaz de digerir las cantidades inmensas de gluten que consumimos, que hace que haya fermentación, putrefacción y todos los malestares que más adelante vamos a hablar. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que ese gluten se modificó, ¿no? Ahí vale la pena ensalzar a un personaje que se llama Norman Borlaug, ¿no? Que es el que eh, se refundió un poco en México para desarrollar este trigo enano, que es un trigo más resistente a un hongo que se llama roya, ¿no? Y gracias a ese cambio genético que hizo, pues, no con la tecnología que hay ahora, sino en estos injertos uno con otro hasta conseguir ese trigo resistente al hongo, hace que este trigo sea resistente también para nuestra digestión. Ujú. En 1970, todo ese boom del gluten, al final es coincidentemente porque esa investigación que hizo Norman Barlow lo financió la Fundación Rockefeller, ¿no? Que también financió la pirámide nutricional de 1950 y poco más, donde hablaba que las harinas y el trigo eran la base de la alimentación, ¿no? Entonces, y ahí ya vemos un poquito cómo se manejan las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que hasta ahí hemos dejado claro que el gluten actual es diferente al antiguo, por eso antes no nos caía tan mal, ahora nos está cayendo mal en general, ¿no? Sí. Por estos factores, Y ¿no? también algo importante es que antes la cocción, normalmente cuando consumías trigo, muchas veces también era en base a una larga preparación, incluyendo fermentación, el famoso pan Eso, de masa madre eso, o el creo que eso es sourdough. importantísimo que lo menciones, ¿no? Ujú. Que el sourdough reduce, o el pan de masa madre por su fermentación, reduce mucho las proteínas en general del trigo, no solamente el gluten, o sea, gliadina, glutenina, sino también reduce fructanos, que este carbohidrato, este FODMAP, y también reduce otras proteínas como la alfa amilasa tripsina, el inhibidor de alfa amilasa tripsina, que es una proteína que también genera sensibilidad al trigo no celíaca para algunas personas. Entonces, también esas preparaciones, ese remojo, cocciones largas, fermentación, también lo hacen mucho más digestible, ¿no? Claro que sí, y vale, qué bueno que lo hayas mencionado porque ese también es una diferencia ahora, ¿no? Hoy por hoy los panes ya no tienen, o la mayoría, hoy cada vez creo que hay más conciencia de buscar este tipo de panes, ¿no? De panes más artesanales, con que se espera en el proceso de fermentación, y estos fermentos significan que hay una levadura que se come a estas proteínas, entonces por lo tanto cuando la consumes ya esa proteína está digerida por esas levaduras, ¿no? Entonces ya tú consumes sin gliadina, sin glutenina y ya no te caen tan mal, ¿no? Ujú. Y Entonces también eso es hay bacterias importante. acidolácticas, o sea, como los lactobacillus, que también por ahí metemos alguito de probióticos que tienen un rol en la fermentación y por eso tienen Clarísimo, ligero ¿no? sabor ácido, ¿no? Clarísimo. Entonces, si comparamos la alimentación de hace muchos años era en base a eso. Hoy por hoy la industrialización y los superprocesados ya no tienen ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, recibimos más cantidades inmensamente mayores de gliadina y glutenina como proteínas principales del gluten. Ujú. Y eso recae sobre nuestra microbiota que de a poquitos va generando mayor bacterias proteolíticas, mayores bacterias proteolíticas. Y no me vas a dejar mentir, pero al inicio la gente dice, antes me caía mal el gluten, me lo quité, mejoré, pero después ahora me cae mal esto de acá y ahora me cae mal lo otro y va sumando porque ya generaste una disbiosis, Ujú. ¿no? Una disbiosis importante que mientras no se corrija, pues vas a seguir ganando alimentos que te caen mal, ¿no? Y te inflaman y te Exacto. distienden y te generan el Muchas SIBO, sensibilidades bolivo y todo eso. alimentarias son eso. Parten de un intestino dañado, de un tracto gastrointestinal inflamado, que no puede producir suficientes soportes digestivos como enzimas, ácidos, y muchas otras cosas que son súper importantes para poder digerir y absorber correctamente los nutrientes y para que no lleguen justamente en formatos
que el sistema inmunológico no pueda reconocer correctamente y los presente como algo que es patógeno cuando en realidad no debería serlo, ¿no? Que ese es el principal problema. Así es. Entonces, cuando ya tú comiste durante muchos años exceso de pan, ¿no? O en su defecto naciste con una disbiosis en la cual tu mamá te traslada anticuerpos, generas un proceso de disbiosis y daño en tu mucosa intestinal. Hablábamos al inicio que esta mucosa es una pared impermeable, ¿no? Entonces, cuando esta se empieza a dañar, se empiezan a abrir grietas, que le llamamos intestino permeable o leaky gut, ¿no? Entonces, estas proteínas, ¿no?, que alimentan a la microbiota proteolítica, comienzan a tener una puerta de entrada. Y esta gliadina tiene la capacidad de unirse, ¿no?, fuertemente a unas enzimas que están ya dentro del intestino. ¿Sabes cómo se llaman? La transglutaminasa. Entonces, cuando la gliadina se une a la transglutaminasa y el cuerpo reconoce a la gliadina como, oye, esto no debió entrar acá, esto es extraño, esto hay que eliminarlo. Entonces viene una célula, ¿no?, que se llama linfocito, que la presenta una célula presentadora de antígeno, ¿no? Ahí Jessica seguro nos está escuchando, ahí es nuestra célula presentadora de antígeno. Y esta célula presenta a todo el sistema inmune, oye, tenemos un invasor, comencemos a atacarlo y comenzamos a generar anticuerpos. Entonces generas anticuerpos antigliadina y antiendomicio. El endomicio es ya parte de la mucosa del músculo que está dentro del intestino, donde tiene como proteína principal la transglutaminasa, que unida a la gliadina activa los procesos inflamatorios. Entonces se genera una reacción en cascada porque disbiosis, se generó intestino permeable, la gliadina pasó, se unió a la transglutaminasa y a las moléculas de endomicio y comenzó a generar una generación de anticuerpos antigliadina y anticuerpos transglutaminasa. Entonces son autoanticuerpos y anticuerpos externos. Entonces se genera la cascada perfecta que va generando inflamación, daño, atrofia intestinal, y si hay atrofia intestinal, pues obviamente inflamación en otros lados, porque al final se enciende el fuego, la inflamación es la matriz de la enfermedad, y tiene diferentes sintomatologías, ¿no? Sí. Y va desde la mala absorción de nutrientes, fatiga, anemia ferropénica, caída de pelo, alteración de mucosas, piel, hasta inflamaciones pues de mayor grado como dolores articulares, la gente se siente hinchada, inflamada, y eso también nos puede derivar hacia una inflamación crónica que deriva en el resto de enfermedades, ¿no? Sobrepeso, obesidad, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un largo etcétera en relación a este proceso de ingreso por este intestino permeable de la gliadina, ¿no?, que se une a la transglutaminasa y activa estos sistemas inflamatorios, ¿no? Entonces, al final tenemos la cascada perfecta y esos son los marcadores que los médicos utilizamos para. Y es interesante porque ahora siempre leemos un poquito antes de estos lives, ¿no? Y aparecen cosas bonitas, ¿no? Y leía un estudio de pacientes celíacos a los cuales se le quitó el gluten y se les midió la transglutaminasa, que es este examen de sangre que se utiliza para el diagnóstico de celiaquía, ¿no? Y es interesante porque no se les agregó el gluten, pero se les dio leche de vaca. Y la leche de vaca incrementó los niveles de transglutaminasa, ¿no? Entonces, mira cómo esa línea de inflamación puede ser activada por otros factores y al final leída como tal, ¿no? Pero el problema no es ni la caseína ni el gluten, sino es la disbiosis por estas bacterias, intestino permeable, ingreso de estas proteínas que son leídas como extrañas y activación de anticuerpos, ¿no? Sí, y es por eso que también muchas personas reaccionan a veces a otros granos como la avena, por ejemplo, a ciertos componentes de la avena. Hay ciertos celíacos que no la pueden consumir, y bueno, también porque puede contener por ahí traza, pero sí es un sistema ahí complejo, Es de que verdad. al final, si hay intestino permeable ya cualquier proteína puede entrar, entonces puedes desarrollar cualquier reacción inflamatoria porque proteína no digerida que ingresa prende el fuego, ¿no? Entonces ahí ya disparas y disparas y disparas y no sabes a qué, ¿no? Exacto. Y por eso hay muchas vertientes de cómo llevarlo, porque sí hay ciertos protocolos mucho más estrictos para personas que tienen enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, que se suele presentar mucho
o una celiaquía o una sensibilidad al gluten no celíaca, que es bastante común, o una sensibilidad al trigo también, eh, y van de la mano porque justo ya hay esta autoinmunidad donde el sistema inmunológico ya está confundido, ya hay una suerte de inflamación, entonces es perfecto, es el ambiente perfecto para que vayan este tipo de patologías de la mano. La tormenta perfecta, ¿no? Y es interesante, ahí ya entramos a lo que es el diagnóstico, ¿no? Donde tienes todas las combinaciones posibles, ¿no? Tienes pacientes que tienen el factor genético y no tienen ningún síntoma, no tienen ningún problema con el gluten, comen gluten y son felices, Ujú, ¿no? Pero tienen el factor genético, no tienen el marcador positivo, ¿no? Tienes a las personas que no tienen el marcador genético y tienen transglutaminasa y antiendomicio y antigliadina positivos, pero no tienen el marcador genético, ujú. ¿no? Porque al final la genética se prende y se apaga, pero lo que realmente hemos aprendido, y es la verdad, que puede cambiar mañana, es que la disbiosis es el causante de este proceso. Y que el gluten y las otras proteínas pueden encender, encender, encender y darse de diferentes manifestaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues obviamente te hacen las pruebas genéticas, te hacen la endoscopía, atrofia de vellosidades intestinales en el intestino delgado, presencia de anticuerpos antigliadina y antiendomicio, antitransglutaminasa y la prueba terapéutica, ¿no? Es decir, te quitan el gluten y te sientes bien, ya pues, ¿no? O sea, Ujú. y Sí, se ahí soluciona el quiero problema. recalcar algo importante con esa prueba de celiaquía, que para empezar, la celiaquía es una, como les digo, de los espectros de estas reacciones adversas al gluten y es una autoinmune. Entonces, sí, hay muchos pacientes que vienen y me dicen, pucha, sí, a mí me diagnosticaron celiaquía y eso que hay personas que son celíacas pero no presentan muchos temas gastrointestinales y no es más extraintestinal. Entonces, como que sienten que se pueden salir un poco más con la suya, con el gluten y por ahí. Sí, por ahí tengo mis migrañas y por ahí como que me siento cansado y esas cosas, pero en verdad el estómago está bien, entonces no me lo he quitado. Al ser una patología autoinmune, si tú comes gluten y tu cuerpo como reacciona frente al gluten, hasta uno sobre 100 de una migaja de pan puede generarte una respuesta inmunológica, va a haber un daño, tu cuerpo se va a autoatacar y cuando se autoataca genera daños en el epitelio o este tejido intestinal y eso te predispone también a cánceres de colon, mala absorción de nutrientes y muchísimas otras enfermedades. Entonces, cuando sí te diagnostican celiaquía, no es como, uy, por ahí ya me provocó pan y me lo voy a comer, sino tienes que ser estricto, incluso hasta cuando sales a restaurantes, porque la contaminación cruzada ahí es clave. Y sí, al ser, como les comentaba, una patología autoinmune, hay que tener mucho cuidado con tener sí, un diagnóstico real. Y a lo que iba con eso es que el diagnóstico, ahora que mencionabas con todas esas pruebas, a veces hay personas que se quitan, ya se ha quitado el gluten empíricamente y se hacen todas estas pruebas y no les sale positivo los anticuerpos. Entonces también es importante cómo llevas la prueba porque tienes que haber estado consumiendo gluten una cierta cantidad de tiempo y una buena cantidad. O la otra es simplemente si ya te has retirado el gluten y te sientes mucho mejor y no quieres pasar por eso porque tus síntomas son muy fuertes, ya tomarlo como un diagnóstico, pero sí estricto, ¿no? Sí, y digamos ya, teniendo el diagnóstico, lo que normalmente todo el mundo hace es quitarse el gluten, ¿no? Pero no corriges el problema de fondo, que es la disbiosis. Uh Entonces, ¿qué -huh. pasa? Y no corriges el intestino permeable, porque para haber intolerancia y haber celiaquía y haber todas estas cosas, tiene que haber intestino permeable. Sin intestino permeable no existe lo que estamos hablando. Uh -huh. Y el intestino permeable es producto de una disbiosis, ¿no? Entonces, nosotros, a diferencia de, ¿no?, lo que proponemos y nos va bien, ¿no? Creo, no sé, por ahí es retirar el gluten, sí, como todos, eso, no hay magia en eso, ¿no? Si soy intolerante o soy celíaco, me quito el gluten y me siento bien, por supuesto. Pero obviamente lo siguiente que viene es reparar esa disbiosis y reparar ese intestino permeable, ¿no? Uh Y en -huh. esa reparación, ¿no?, lo que vuelve a suceder es que el mundo te va a ofrecer gluten.
y uno no tiene la fuerza de voluntad para negarse a veces, ¿no? Y lo maravilloso es de que si nosotros corregimos esta disbiosis y este intestino permeable, cuando el paciente vuelve a comer, ¿no?, gluten, dice, oye, ya no me cayó mal, me sentí bien, no me he inflamado, ya no soy, no, ya no tienes disbiosis, ya no tienes intestino permeable, pero eso no te da la autorización, entre comillas, de volver al patrón anterior, comer un montón de gluten, ¿no? Entonces Ujú, te da el permiso de vez en cuando, de tener una dieta nutricionalmente equilibrada, donde ustedes pues lo orientan a que no es bueno comer pan todos los días, sino un día tal cosa, otra cosa, porque la variedad va a generar una estabilidad de esa disbiosis y llevándola a la eubiosis, ¿no? ujú. Pero esa es la diferencia, ¿no? Si hacemos un trabajo en esa disbiosis, eliminamos estas bacterias proteolíticas, reparamos el intestino permeable, el que desee, porque muchos también dicen, oye, mi vida sin gluten es lo máximo, no quiero saber nada de gluten, ¿no? Porque eso también te dicen, pero esa es la diferencia, ¿no? Si nosotros entendemos que el problema no es el gluten, hay que retirarlo temporalmente, y es por eso que hacemos estas dietas, para hacer un reset de esta microbiota y sanar ese intestino que me permite a mí retomar. En caso de celiaquía hay que ver en el tiempo, ¿no? Hoy por hoy tenemos ya las pruebas de microbiota control donde vemos los niveles de gliadina, que es diferente, ¿no? Medir la gliadina en sangre es porque ya está rebalsando Sí. de antigliadina, ¿no? Pero medir la gliadina en el intestino, en las pruebas de microbiota, te da valores más altos que en personas habían salido negativas, ¿no? Ujú. Pero ahí, hasta ahora, lo que hacemos es 6 meses o un año sin gluten y después vemos, ¿no? Hacemos una prueba de control y con eso vemos de reintroducir de manera correcta, no en grandes cantidades. Sí, aparte a muchos pacientes también parte del diagnóstico es cuando los anticuerpos sí hay sintomatología obvia y hay daño, eh, pero le salen los anticuerpos negativos, también a veces le miden el IgA total, no el específico, eh, para, para otra forma de medir el sistema inmunológico, igual dan con diagnóstico por ahí de celiaquía. Eh, o sensibilidad al gluten no celíaca. Como habíamos dicho, no solamente son síntomas gastrointestinales, ojo, también extraintestinales como dolor de cabeza, fatiga, dolor en los músculos, articulaciones, esemas o La dermatitis deficiencias nutricionales. herpetiforme es una manifestación dérmica de la intolerancia y la celiaquía, ¿no? Que a veces puede ir o no con síntomas gastrointestinales, pero una expresión dérmica, Ujú, exacto. ¿no? Entonces, recopilando, ya sabemos qué es la verdad. No somos dueños de la verdad, es lo que hemos aprendido hasta el momento y nos está funcionando, puede cambiar en el tiempo. El gluten es una proteína que hoy por hoy la consumimos en exceso, tanto directamente como indirectamente escondido en los alimentos procesados. El gluten de estos tiempos es un gluten de mayor dificultad para digerirlo, es un gluten que tiene mayor cantidad que los que tenía hace miles de años. Ese exceso de gluten genera una disbiosis, esa disbiosis genera un intestino permeable, ese intestino permeable activa marcadores inflamatorios positivos o negativos, recae sobre genes o no genes para ser celíaco o no ser celíaco, genera reacciones alérgicas también, determinadas por inmunoglobulina E, que es diferente a la intolerancia, pero al final el problema recae sobre una disbiosis que si nosotros retiramos el gluten y corregimos la disbiosis y reparamos el intestino permeable, pues se trata de volver a comer la cantidad de gluten que antes comíamos, sino comerlo en una estructura de alimentación y un hábito saludable. ¿Qué más? Creo que ya está. Sí, cuando te quitas el gluten es importante eh, hacerlo también, intentar hacerlo de una manera informada o con un nutricionista, porque hay personas que a veces se quitan el gluten y no equilibran bien su alimentación con suficiente fibra, porque también hay que considerar que a veces al quitarle el gluten se quita también muchas de las fuentes principales de fibra de muchas personas porque no comen suficientes vegetales o suficientes plantas de otras cosas. Entonces, sí es importante ahí tener en cuenta varios factores adicionales. También había una pregunta interesante, Marco, que creo que tú Antes la de puedes la responder. pregunta, por ejemplo, acá hay un testimonio de Elvira, María,
que tiene un mes sin comer harinas y no tenía síntomas digestivos, y nos dice, ¿no? Gracias por compartir, Elvira, fibromialgia ha disminuido en 90%, lo que decías tú, ¿no? Síntomas extraintestinales, no tenía síntomas intestinales, pero se quitó el gluten y le mejoró muchas cosas. Y probablemente no tenga celiaquía, no tenga intolerancia, pero probablemente sí tenga una disbiosis, un intestino permeable, Sí. ¿no? Entonces Que eso, sucede en gracias por fibromialgia compartir. también, ¿no? Sí, claro, Muchas personas claro. presentan sensibilidades e intolerancias alimentarias y eliminar el gluten les ayuda a reducir la inflamación y problemas gastrointestinales o temas extraintestinales. Y de hecho muchos estudios asocian la sensibilidad al gluten no celíaca y mejoras de síntomas o hasta remisión al retirar el gluten en personas con fibromialgia. Y no se trata de solo retirar el gluten, sino hacer ese segundo Repara. trabajo, que es las 5 R's. reparación de este sistema microbiota, ¿no? Que es retirar lo que inflama, reemplazar las Es enzimas que parte faltan o del lo que está tratamiento. faltando, es parte de, ¿no? Es una partecita inicial, ¿no? No es Ujú. la solución es reparar todo el sistema y al final termina en un rebalance, que es este balance de comer saludable, ¿no? Ujú. Sí, Ahora sí, por ahí preguntas, tú tenías preguntas, a ver. había una pregunta de si las personas, los chicos con TEA deberían también retirarse el gluten. Bueno, un chico con TEA es un chico muy complejo, ¿no? Es un chico que tiene diferentes alteraciones, es otro tema, pero vamos a hacerlo facilito, ¿no? Primero, el trastorno del neurodesarrollo es un trastorno en el cual el sistema nervioso no tiene todos los ingredientes o insumos para construirse, ¿sí? Y esos insumos vienen del sistema digestivo. Y habitualmente el sistema digestivo ya nace con una disbiosis, porque la mamá durante su embarazo ya tenía una disbiosis que la transmite al hijo. Habitualmente nacen por cesárea o habitualmente tienen pobre lactancia porque comienzan a tener síntomas digestivos y le quitan la leche, le dan leche maternizada o leche de soya o leche de cabra, etcétera, etcétera. Entonces tiene un sistema complejo en el cual en ese estado de disbiosis y en ese proceso inflamatorio, si tú le introduces gluten, vas a activar más la neuroinflamación, Ujú. ¿no? Volvemos a ese mismo, ¿no? Esa disbiosis generada debe evitar el gluten hasta que hagamos esa reparación de esa disbiosis, hagamos reparación de intestino permeable y hagamos un segundo proceso que ya más complicado, que es regular a una célula clave que se llama mastocito, y que ese mastocito es el activador principal de la microglia, y la microglia es la que daña todo el tejido cerebral o las neuronas que el oligodendrocito repara. Entonces es mucho más complejo, pero si la pregunta es, ¿un niño con TEA debe no recibir gluten? Por supuesto, ¿no? Ujú. Pero no para siempre, sino hasta que hagamos este trabajo serio, ¿no? De reparación de la disbiosis y reparación de su intestino permeable. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? A Por ver, ahí yo tengo acá preguntaban si el arroz preguntas. tenía gluten también. Que no, el arroz no contiene gluten. Es uno de los granos que no tienen gluten. Y había una pregunta, ¿no? Las personas con TEA, las personas con fibromialgia, cualquier persona así fácil, abierto, ¿no? Abierto, así, abierto tremendamente, o sea, pasando desde el cáncer por este extremo, que no estamos hablando de ese tema, ¿no? Hasta el otro lado, hasta alergia, rinitis, donde al medio tienes diabetes, tipo 1, tipo 2, obesidad, colesterol alto, ácido úrico alto, pasando por tiroiditis de Hashimoto, pasando por no sé, pues, eczemas, dermatitis, y llegando ya un poco al tema de artritis reumatoidea, lupus eritematoso, todo el mundo se va a beneficiar de retirar el gluten, ¿no? Todos se van a beneficiar, pero ahí no más no queda, y eso tenemos que aclarar. No se trata de que nadie coma gluten, se trata de, es una ventana terapéutica que nos permite a nosotros reparar esa disbiosis, reparar ese intestino permeable, reparar esa inflamación que vemos en las pruebas de microbiota, ¿no? Y en ese proceso de Exacto. reparación ya viene la elección del paciente, ¿no? Mejor sigo comiendo así porque me siento bien, ¿no? ¿No? Pero eso le va a permitir de vez en cuando salirse un poquito, pero ya es una decisión de un aprendizaje de una nutrición saludable, que ustedes pues son unas grandes educadoras en ese sentido, ¿no? La nutrición hoy por hoy no es recetar una dieta,
es enseñar un hábito de alimentación saludable, y eso se los agradezco, se los reconozco al trabajo que hacen pues en el instituto Jessica, tú y Ale, ¿no? Que hacen ese trabajo de educación, no mandar una dieta. Ese es un error de concepto del paciente que se atiende con una nutricionista profesional. Sí, exacto. La idea es que acompañen los hábitos. Al comienzo, obviamente, tenemos un poco de restricción. Quizás no se vaya a hacer exactamente así tu dieta para siempre, pero la idea es que se queden varios de estos hábitos de la alimentación antiinflamatoria que hacemos contigo, que es principalmente lo que siempre menciono, que no te falten los vegetales, 50, al menos al 50% de tu alimentación debe ser vegetales, incluso más, y plantas, diversidad de plantas, que al final de eso se alimenta la microbiota. Todo lo que viene de la tierra le gusta a la microbiota y ahí quedarte con un número muy limitado. Normalmente los estudios hablan de alrededor de 30 plantas semanales como mínimo para poder tener una microbiota saludable. Entonces, ahí, como lo pueden ver a suerte de juego, pero yo lo cuento como puntos en la semana, entonces me pongo a contar de mis ensaladas, de mis granos, de todo lo que venga de la tierra, Y, y ahí te va y, generando un poco más de puntos. y eso responde un poco a la pregunta que nos dice Jordani, ¿no? ¿Algún alimento que nos ayude a combatir la intolerancia al gluten? Pues definitivamente todos los alimentos que generen una eubiosis, que los acabas de decir, vegetales en grandes cantidades, y alimentos antiinflamatorios. Básicamente esos son los que alimentan al otro grupo de bacterias, que son las muconutritivas, ¿no? Uh -huh. Entonces es ese balance, ¿no? Quitamos, pero no se trata, y ahí quiero regresar un poquito a lo que mencionaste al inicio para reforzarlo, ¿no? O sea, dejo de comer gluten, pero como pan sin gluten y fideos sin gluten, ¿es así? No, tenemos que añadir fibra y color a nuestra alimentación y reparar. Comer sin gluten no es cambiar un alimento sin gluten por otro procesado que no tenga gluten. Realmente es comer papa, yuca, camote, almidones resistentes, verduras o yuco, no sé, todos los alimentos que vienen de la naturaleza. Eso es comer sin gluten. Porque comer sin gluten para lo que te vende la industria es costoso, ¿no? Y la vez Claro. pasada me dijeron, doctor, pero comer sin gluten es muy costoso, ¿no? Porque obviamente vas a la tienda y pides unos fideos con gluten y te cuestan 20 soles versus 3 o 4 soles que te cuesta un fideo tradicional. Uh Pero -huh. obviamente no estamos hablando de, y eso hay que reforzarlo, no estamos hablando de, me quito el gluten y como pan sin gluten o como fideo sin gluten, es como papa, como yuca, no sé, tú tienes más opciones ahí que puedes compartir, ¿no? Eso es comer sin gluten. Exacto. Sí, siempre preguntarte si ves tu plato y lo ves bien pálido, siempre preguntarte cómo puedo añadir un poco más de fibra y color a mis comidas, incluso cosas tan pequeñas que tú crees que no van a hacer la diferencia, sí hacen la diferencia porque es añadir esa pequeña cantidad de fibra que va a alimentar a un grupo o varios grupos de tu microbiota o estos bichitos gastrointestinales. Ponles de topping, ya te vas a comer unas galletas almas con unas rodajas de queso de cabra en la noche. ¿Qué puedes hacer? Ponle unas rodajas de albahaca y tomate, cositas así, ¿no? Entonces sí pensar, es una pregunta súper simple que te puede cambiar todo el juego. ¿Cómo puedo añadir un poquito de fibra y color a mis comidas? Es un trabajo que ustedes hacen maravillosamente, ¿no? A enseñarnos a comer porque lamentablemente pues en nuestra primera infancia, en los primeros años, no hemos recibido esa información. No hay cursos de nutrición en el colegio que debería haber, ¿no? En la Sí, universidad, electivos, ¿no? recién algunos colegios muy avanzados por ahí que te meten un curso de nutrición, pero a mí no me lo enseñaron en el colegio tampoco. A ver, Me acá hay hubiera una pregunta encantado. interesante. Los panes de masa madre reducen los efectos negativos del gluten, creo que ya lo respondimos, ¿no? Pero vale la pena repetirlo. Sí, en ese proceso de fermentación se reducen varias proteínas por fermentación, dentro de ellas el gluten y algunas otras proteínas que puedan generar también reacciones que están en el trigo, y también los fructanos, que es una fuente de carbohidrato fermentable que a muchas personas también les genera malestar. A ver, esta es una pregunta que me gustaría, a ver si estás convencida.
o no. ¿Es posible sanar una intolerancia al gluten? No. Sí, de todas maneras, de una intolerancia, hay diferentes tipos de grados de intolerancia. La celiaquía estoy todavía en debate, no conozco a nadie que haya sanado una celiaquía hasta Ya te lo ahora. voy a presentar, ya te lo voy a presentar. Me encantaría, me encantaría. De hecho, lo podemos presentar en un congreso internacional, por favor. Pero sí, de todas maneras, una intolerancia, una sensibilidad, sí, al reparar, sí hemos visto varios casos en el IMF de remisión. Hay una pregunta interesante que vale la pena, ¿no? Las personas que no son celíacas igual deben eliminar el gluten. Hemos conversado que se va a beneficiar de muchas cosas teniendo lo que tengas, ¿no? Yo creo que eso es valioso tenerlo en cuenta. Sí, y como de nuevo recalcar que son herramientas que utilizamos y es como cuando tú te rompes la pierna y tienes que estar en reposo, no te vas a quedar en reposo para toda tu vida, es un momento de descanso para que tu cuerpo pueda repararse, es exactamente lo mismo lo que hacemos con la dieta de eliminación y que la utilizan muchos Pero, profesionales de la salud, de pero medicina tenemos funcional. una diferencia, ¿no? Nuestra dieta de limitación es más sostenible en el tiempo, ¿no? No Sí, y somos la tan... personalizamos también, porque eso es algo importante. Hay personas que necesitan eliminaciones un poco más pronunciadas porque el sistema inmunológico está mucho más alterado, hay una inflamación mucho más pronunciada y hay otras personas que quizás la tienen que hacer por menos tiempo, quizás no todos los alimentos, entonces ahí la personalización. Pero lo que pasa es cuando tú entras a Google y pones dieta de eliminación, te quitan pues la vida, ¿no? Sí, No, no incluso la es, eso no FODMAP, que es, es ¿ah? una Eso no suerte es, de ojo. eliminación. También la dieta baja en FODMAPs, a veces solamente les digo el nombre y las personas que ya la han googleado me dicen, no, No. imposible. Pero uy, es el arte de ajustarlo por ahí. Exacto. Y no, no, digamos, quitando ese macro, ¿no? Ese macro que nosotros llamamos, pues, gluten, caseína de leche de vaca y lectinas, ya se solucionan un montón de cosas para que esto funcione, ¿no? Vivian nos pregunta si siempre es necesario tomar prueba para diagnosticar disbiosis o basta con la sintomatología, ¿no? ¿Qué dice de Rafa? ¿Qué le hicimos? Te, te diría empíricamente, lo que de nuestra experiencia del IMF, solemos sí recomendar que haya una prueba de microbiota para hacerlo mucho más específico y personalizado, porque realmente nos abre este mundo tan grande que vive dentro de nuestro colon. Pero también hay personas que no pueden acceder a la prueba y ahí Ay, Marco dirá, empíricamente lo hacemos igual. sí, o sea, claramente hoy por hoy las pruebas de microbiota son para muchos inalcanzables, ¿no? Yo siempre digo, al final es una inversión que te va a hacer ahorrar en un montón de cosas de tu salud, ¿no? Pero igual, ¿no? Creo que se puede hacer un muy buen trabajo sin necesariamente tener la prueba y teniendo como base la sintomatología. El cuerpo habla, ¿no? El cuerpo hay que Exacto. escucharlo, Sí. hay que hacerle caso y claramente no es que no podamos hacer nada si es que no tenemos la prueba de disbiosis. Así que nada, ¿no? Eso es importante, ¿no? ¿Existe algún tiempo de resolución de la disbiosis? Sí, existe. En parámetros convencionales el intestino se repara en 14 días o 21 días, tiempo más, tiempo menos. Pero nos tomamos un poquito más de tiempo, 4 o 6 semanas, para términos generales, para términos prácticos, es variable de persona a persona, ¿no? Pero sí, el tiempo no es tan largo. Y cuando me preguntan, doctor, o sea que en 3 meses ya estoy, muchos sí, algunos se demoran un poquito más, pero va a depender pues de otros factores, ¿no? Factor estrés, factor sueño, factor actividad física. Esos factores son los que también de alguna manera intervienen y hacen que la microbiota no mejore. Y muchos han hecho el trabajo en microbiota y dicen, mejoré, pero ahí empeoré. Pero cuando ves el tema no es ya la microbiota, ya no es la disbiosis, es un tema netamente de estrés Sí, y de que no sí. están trabajando el Conexión 360 de la salud intestino-cerebro, funcional. demasiado importante. Exacto. Claro que sí. No sé, ¿qué más, Rafa? A ver, para los niños también es Bueno, mejor evitar el gluten. depende del caso, pero en general cuando tú le limitas el gluten al niño, también le estás limitando un montón de procesados. Entonces, si tú lo reemplazas
por granos saludables, por productos sin gluten saludables y le das una alimentación balanceada, el niño no es que necesite los alimentos que contienen gluten, ¿no? No necesitamos gluten, el gluten es un alimento con muy baja calidad nutricional, no lo necesitamos. Si me dicen a mí, me preguntan, y ahí podemos discrepar con Rafa, y para eso, de eso se trata, de que tengamos ideas diferentes y podamos conversar. Sí, lo Personalmente, importante es equilibrar, yo ¿no? no le O daría sea, al final, gluten a un niño hasta los 4 años. Yo, hoy por hoy, si me preguntan, digo, no lo necesitas, ¿no? Que tu sí, microbiota madure bien, porque madura a los 4 años, y de ahí va a tener la resiliencia de aguantar los embates que le podamos dar en la alimentación. Entonces, personalmente, a las personas que ya trabajan con nosotros desde antes del parto, durante el parto, ya nacieron sus hijos, ellos están tomando decisiones alineadas a eso y los niños vienen bien, ¿no? Crecen sí, bien, felices, y se duermen puede bien y hacer todo. totalmente, o sea, hay muchos patrones de alimentación saludables, incluso hay mamás que han llevado un embarazo totalmente, por ejemplo, no sé, vegano, por lanzar algo, y sus niños son veganos y están bien, pero lo importante es estar informado y llevarlo con algún profesional de la salud y una dieta equilibrada y balanceada que le dé al niño todos los nutrientes que necesita y no necesita ningún alimento que contenga gluten. Y, y quiero aclarar que gluten estamos hablando de la harina de trigo, no el trigo. O sea, estamos hablando de que el niño puede consumir trigo parte de su dieta, porque el trigo tiene muy poquita cantidad y es lo suficiente como para que el niño lo procese. O sea, no quitar el trigo, o sea, si le vas a dar su platito de trigo cocinadito, rico, así, buenísimo, no hay problema. Estamos hablando de la harina de trigo, que es un ultraprocesado, ¿no? Sí, y hay Para muchos otros aclarar. granos, así como el trigo, que tienen también cualidades nutricionales muy buenas, sobre todo en nuestro país, que también tenemos un montón de pseudocereales y de tubérculos variados, que podrías balancearle muy bien la alimentación con eso, ¿no? El proceso de cocción del trigo como menestra, desde remojado un día antes. Ahí es interesante aclarar de que la menestra tiene estas proteínas que le llaman antinutrientes, que son lectinas, que también son de difícil digestibilidad, que alimentan a esta microbiota y generan inflamación. Están en la superficie, ¿no? En la cascarita y en la capa más superficial de la menestra. Es por eso que remojarlas las elimina, pero el tema está ahí, ¿no? Que en el trigo, esta proteína gliadina está en el núcleo entonces remojarlas no las va a quitar, ¿no? Pero volvamos al tema, ¿no? El trigo no es el problema, o sea, si van a hacer un guiso de trigo o sopa de trigo, no sé, creo que el chambar, ¿conoces el chambar, Rafaela? ¿Tiene trigo? El chambar, Supongo, ¿no? Creo que sí, porque tiene un montón de granos ahí, ¿no? Ese no es el problema. es el guiso Es una sopa que tiene un montón de granos de trujillana, cerdo, creo que sí tiene trigo, sé que tiene exacto. cerdo, ajo y granos. Ese no es el problema, ¿no? El problema no es eso, el problema es la harina de trigo, ¿no? El pan y todos los procesados que tiene. Entonces, separemos un poco lo que es el gluten, que es la proteína que está en grandes cantidades en la harina de trigo que sirve para preparar pan, fideos y muchos alimentos procesados, del trigo como alimento que sale de una planta en el cual lo compramos en el mercado, lo remojamos y lo cocinamos. Ujú, Hay que marcar esa diferencia importante. No estamos hablando del trigo, el claro, trigo bienvenido. claro. Y estamos hablando en el día a día, también ya post intervención. Consulta, ¿el gluten influye en personas que sufren artritis? Por supuestísimo, sin dudarlo, De es todas uno de los más maneras, importantes activadores de inflamación. ¿Se puede usar enzimas digestivas para ayudar en los casos de caseína y gluten? no. O sea, puedes usar enzimas digestivas para mejorar síntomas gastrointestinales, absorción de nutrientes, sí, para soporte digestivo, pero no es que per se las enzimas digestivas te van a ayudar a digerir la caseína y el gluten necesariamente, aunque hoy en día por ahí hemos visto algunos suplementos de enzimas de gluten, pero que yo sepa hasta ahora no han sido muy probados y tampoco en personas con celiaquía. Entonces, por ahora diría que
un soporte adicional, pero no es que digieras per se esas proteínas. Jessica Ito, ¿el gluten es más difícil de digerir de noche? Es que no es el gluten el problema si es que te está causando, si te comes un pan y te cae más pesado en la noche que en el día, sino es el trigo, como ya hemos hablado, es todo un alimento complejo entre los frutanos y que puede ser carbohidrato refinado y que tu digestión ya se está preparando para irse a dormir y que tus enzimas digestivas están, o tu producción de enzimas digestivas están mucho más reducidas que en la primera mitad del día. Por esa razón también te puede estar cayendo mucho más pesado. Jessica, sencillo, ¿no? Si te dan un trabajo en la mañana, ¿lo haces más rápido que te lo dan en la noche? ¿Lo harías igual de rápido o lo harías más lento e incluso no lo terminarías? Es así. Ya en la noche todo el cuerpo entra en reposo, entra en letargo, entra en necesidad de descanso, ¿no? Entonces no va a tener un trabajo adecuado. Cualquier alimento se va a digerir más lento y va a ser más difícil en la noche. Cualquiera, ¿no? Yoga en el malecón, prebiótico. Ahí es una pregunta interesante. No es el gluten, pero vale la pena responderla. El yogur de cabra, ¿por qué es bueno y el de vaca no? Las enzimas puramente. ¿Quieres que conteste yo o lo contestas tú? Estás capacitadísima 100% para contestarla, por favor. Bueno, nosotros eh, recomendamos retirar los lácteos de vaca por el contenido de caseína tipo A1, que es la que predomina en los lácteos de vaca modernos, porque antes las vacas producían leche con mayor contenido de A2, mucho más similar a la leche de vaca y a la de oveja. La A1 es la caseína que se ha visto que podría tener esta mayor dificultad para procesarse y mayor reacción inflamatoria versus lados que no. Entonces, por esa razón es la cual dejamos los lácteos de cabra u oveja versus los de vaca. Es la misma historia, ¿no? Pero en diferente en animal que el vegetal, ¿no? Hay un proceso de eh, selección genética de productos que sirvan más a la industria que el alimento, ¿no? Que sean más resistentes, que rindan más, que puedan ser más sostenibles para la industria, ¿no? Que es el gluten. En el caso de la vaca igual, ¿no? La mayor producción de vaca se alinea a quien más leche produzca y esas son las que producen más A1, entonces esa proteína no es tan digerible para el ser humano y genera también la disbiosis, ¿no? Al final es la misma historia, ¿no? Relación entre el consumo de gluten y el acné, Marixai, 100%. Hay una También. relación directa también. El acné también es una suerte de sobrereacción de tu sistema inmunológico y una pequeña inflamación también. Entonces sí te puede ayudar, así como retirar los lácteos de vaca, que dicho sea el paso, también estimulan la producción de sebo. Entonces por ahí, por los dos lados. El consumo de gluten exacerba acné, exacerba psoriasis, exacerba eczemas, exacerba rosácea, en realidad exacerba pues muchas de las cosas que la piel manifiesta, ¿no? Ujú. Hay una pregunta interesante, ¿el carbón activado ayuda a eliminar la absorción de gluten? Eso, a ver, la verdad, más adelante pueden cambiar las cosas. Es que el carbón activado es un binder, es un fijador. Lo que hace es limpiar al intestino de sustancias que aumentan la inflamación. La sustancia biológica más importante se llama lipopolisacárido. El lipopolisacárido es una partecita de las membranas de las bacterias gram negativas que viven en el intestino. Si hay más de estas partecitas o estas proteínas, se activa más el infierno o la inflamación. Entonces el carbón activado no limpia el gluten, sino limpia los lipopolisacáridos de algunas otras sustancias y baja la inflamación, pero no interviene directamente con el gluten, ¿no? Ahora, si el gluten es una proteína, el carbón activado, al ser un mineral, no tiene mucha interacción. El gluten acumulado sí lo podría limpiar de alguna manera y sobre todo los anticuerpos que se van acumulando ahí, la inmunoglobulina G de bovino, que es una sustancia que utilizamos en algún tipo de paciente, ¿no?
No, espero que con eso se responda la pregunta. ¿Qué más? A ver, no sé, creo que ya estamos sobre la hora, Sí, nos faltan unos minutillos. ¿El gluten es la proteína que más inflama o es igual que los lácteos? Depende, pues, ¿no? Si yo no como lácteos, pero como un montón de panes, lo que más te va a inflamar es el pan. Pero si no como pan, pero como un montón de lácteos, lo que más te va a inflamar es el lácteo. Entonces, ese es tu hábito el que te inflama. No es la proteína, ¿no? Quedemos en ese inicio que dijimos. No es malo ni bueno, ¿no? Paracelso, que era un médico del medioevo, de un padre de la medicina también, decía la diferencia entre el veneno y el medicamento es la dosis, ¿no? Estamos haciéndonos entender que hoy por hoy la dosis de gluten que consumimos o de caseína de vaca ha sido muy alta en los últimos 50 o 100 años. Ese es el problema, que ha generado una disbiosis, ¿no? Si consigo leche de vaca de pastura, ¿sí puedo tomar y comer sus derivados? es el mismo principio, o sea, de pastura, de todas maneras su perfil nutricional va a ser mejor porque al comer pasto, sí se ha visto que al final, por ejemplo, podrían ser un poquito más altos en grasitas más saludables, en vitamina A, pero igual va a contener caseína, aunque sea pastada, es genéticamente ya es esa línea que produce más caseína tipo A1, ¿no? Entonces, en el momento de la dieta de eliminación, sí lo retiraría, pero si tienes que optar por lácteos, también para volverlos a reintroducir una vez que hayas reparado, nosotros siempre recomendamos los lácteos fermentados, porque justamente al ser fermentados sí son más digestibles, porque se les reduce la lactosa, y lo más importante es que se les generan probióticos, que son estos bichitos de los cuales estamos hablando tanto, que es esta microbiota positiva, lactobacillus, bifidobacterias. Entonces sí hay muchos estudios que soportan el uso de solo los lácteos fermentados versus cualquier otro. Buenísimo. Acá podemos responder dos preguntas. Según una persona con colon irritable, ¿puede comer pan de masa madre? Sí puede comer, pero el problema del colon irritable es una disbiosis. Corrige tu disbiosis y vas a poder comer de todo en una estructura equilibradamente saludable. Y una consulta, un cuadro grave de alergia al gluten. ¿Es necesario tener una dieta estricta? ¿Y cómo suplir este tratamiento cuando por razones laborales no se puede cumplir esas dietas o el cuidado? ¿Qué dices? Una consulta. Grave Grave alergia al alergia. gluten. Sí. O sea, grave alergia al gluten lo voy a interpretar como celiaquía y definitivamente tienes que llevar una dieta estrictamente sin gluten y reparar tu tracto gastrointestinal. Eh, si por razones laborales no lo puedes hacer, yo me organizaría porque siempre hay alguna forma de quizá hablar con la cocina si es que trabajas en base a menús o pedir comida, etcétera, etcétera. Hay miles de formas. Nunca hay que decir que no se puede. Siempre hay una forma. Si quieres, Siempre se puede, ¿no? puedes. Siempre se puede. O sea, al final siempre se puede, ¿no? Yo tengo pacientes que han hecho y son chefs, ¿no? Y tú dices, pues un chef tiene que probar, ¿no? ¿Cómo hace? Y lo han hecho, ¿no? Ya Uh-huh. en relación a Néstor una decisión, y como te digo, si tú haces un tratamiento estricto, digamos, unos 6 meses, esfuerzas esos 6 meses, probablemente después ya podrías aligerar esta forma de vivir o comer, pero va ahí de la mano de tu decisión, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí Bueno, estamos. Rafa, sí, la disbiosis tiene cura, sí tiene cura, por supuesto, todo tiene cura, la disbiosis se corrige. Nada, un montón de preguntas que quedarán en el tintero. Los invito a mandarlas en inbox y esta Y semana bueno, los pues nos comentarios juntaremos del live. a, a de alguna manera contestarlas pues poquito a poquito y si no, yo creo que hemos dicho todo, ¿no? Creo que ha sido bien, bien claro, ¿no? Todas las enfermedades rinitis, enfermedades autoinmunes se benefician de retirar gluten y caseína mientras nos permite reparar la disbiosis, ¿no? La avena integral tiene gluten, la avena
Puede Rafa. contener trazas de gluten, sí. Puede, no No todas, debería, no no debería, todas tienen, pero para personas celíacas que sí tengan que retirarlo más estrictamente, sí. no debería. Alguna vez leí un estudio, Rafa, te lo comento, ya hace unos años, hace unos 5 años, donde hicieron una investigación exhaustiva y decían de que aproximadamente el 50% de productos que decían no tener gluten lo tenían. Es que hay un control, lo que pasa con eso es que depende del país. Por ejemplo, Australia sí es súper estricto, así como algunos otros países, en cuántas partículas por millón de trazas de gluten pueden contener. En cambio, sitios como Estados Unidos, Perú, que nuestra regulación de etiquetas de alimentos, en general es bastante eficiente y me imagino que aún más, pero puede contener un poquito más. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos sí les dicen que no consuman avena a las personas celíacas. Entonces, ahí lastimosamente muchas cosas se procesan en plantas que tienen, entonces ahí hay que ver cómo reacciona cada persona también, ¿no? Claro que sí. Algunas cositas como para terminar y nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar. Hemos tenido una audiencia linda, ahí constante. Muchas gracias. Atienden niños. Nosotros tenemos la versión de niños del Instituto de Medicina Funcional que se llama Integrando Pediatría, que manejamos los mismos conceptos, manejamos las mismas intervenciones terapéuticas, nutricionales, emocionales, pruebas de microbiota, pruebas de mitocondria, todo en Integrando Pediatría. Y está el doctor Roberto Sumocurcio, la doctora Diana Tejerina, la doctora Daniela Samaniego, la doctora Ingrid Tobar. En verdad, tenemos ahí un equipo buenísimo para atender niños. En el Instituto de Adultos nos definimos adultos, los podemos hacer, pero creo que nos estamos especializando con pediatras en medicina funcional y medicina integrativa, ¿no? No puedo dejar de responder una pregunta de mi amiga, compañera de muchas aventuras, Verónica Aguirre, ¿no? Ella creo que ha entrado tarde al live. Míralo de nuevo, Verónica, es tu paciente también, Rafa. La disbiosis es una inflamación. No, la disbiosis es la alteración de las bacterias en desequilibrio, que eso genera una inflamación. Verónica, te voy a llamar y te voy a decir, ¿ya? Ahí le puedes dar clase Por personal. supuesto, ahí montando bicicleta. ¿Qué opinas de los test de intolerancia alimentaria? Para mí no son útiles, ¿no? Podrían ser útiles después de un tratamiento bueno de disbiosis, generando una eubiosis y barriendo el liquigat, y después de eso hacer una prueba para ver si sale algo, pero Mm. al inicio nos da mucha información de Puede ser bien eh, inespecífico, súper sobre todo para los costosos que específico, son, súper. así que no lo No lo recomendamos. recomendamos, no lo usamos, en realidad no. Creo que tenemos ahora información, o sea, la verdad es que hace 5 años era muy valioso, ¿no? O hace 10 años era muy valioso porque permitía quitarle alimentos que entre comillas eran alérgicos y los pacientes mejoraban. Hoy por hoy, con la información que tenemos, ya no es tan verdad, ¿no? La verdad es la microbiota, ¿no? Que puede cambiar en el tiempo, no somos dueños de la verdad, por supuesto, valga la pena repararlo. Bueno, nada, nos podemos pasar este tiempo contestando porque hay más preguntas. Gracias totales por tanta, este, ¿cómo se dice eso? Tú Reacción, ayúdame, Rafa. Interacción, ¿no? Es un término más de tu época que la participación. mía. Y participación. Y nada, gracias por acompañarnos. Espero que la información haya sido valiosa. A veces hablamos rápido. Véanlo de nuevo para que lo Espero se puedan haya entendido procesar. todo. Nada, así que gracias totales. Gracias, Rafa. Gracias. Como siempre, bonito compartir este espacio contigo. Sí. Buenas noches a todos.